La reglamentación sobre carga pública, así se llama, la nueva disposición dictada, puesta en vigencia por el gobierno del presidente Donald Trump y que va a establecer una serie de reglamentaciones para las personas que estén optando por visado de residencia definitiva en Estados Unidos y podría afectar incluso a otros hasta con solicitud de visado de otro género. Pero básicamente a los que están buscando ir a residir legalmente a Estados Unidos. ¿En qué consiste esta disposición que ya ha puesto a los grupos que luchan en favor de los hispanos en Estados Unidos en alerta? No fue una sorpresa, se venía hablando desde hace tiempo, pero ya el pasado lunes es un hecho. ¿Cuáles son sus repercusiones? ¿Cómo afectaría a los dominicanos, por ejemplo? Yo no lo sé. Quien lo sabe es Sabet Cruz, nuestra experta en asuntos de migración aquí en Oye País. Sabet. Gracias. Un placer de verte. El placer es mío. Muy elegante. Gracias. Y es que me dijeron que venía para donde ti. No, y estás muy rebajada. Ah, sí. Es que yo estoy haciendo mi cuota de ejercicio todos los días. La estética. Sí. La figura. Así es, Rudy. Cuéntame, Sabet, ¿en qué consiste primero la reglamentación y después de eso, qué fin persigue y a quiénes podría afectar? Lo primero que te voy a contar en este aspecto, Rudy, es que siempre ha existido una presunción de carga pública en la norma. En la ley de inmigración de los Estados Unidos, la presunción de que un inmigrante, un potencial inmigrante pueda convertirse en carga pública siempre ha existido. Y en este mismo sentido, te hago alusión al formulario I-864, que es una declaración de patrocinio por parte de una persona que pide a un familiar extranjero fuera de los Estados Unidos demostrar a través de este formulario que esa persona no va a convertirse en una carga para los Estados Unidos, en una carga pública. ¿Cómo definimos Pero carga pública? ahora no es suficiente. Ahora no es suficiente el formulario I-864 a partir de la entrada en vigor de la nueva reglamentación que redefine el concepto de carga pública para los oficiales. Okay, ¿qué es carga pública? Vamos a ver, carga pública no es más que un posible inmigrante, una persona que tiene un alto potencial de acuerdo a las consideraciones muy subjetivas de un oficial de inmigración del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos específicamente, de convertirse en una carga para el gobierno de los Estados Unidos y por vía de consecuencias que el gobierno tenga que costearle sus gastos, que sea una persona que en resumidas cuentas vaya a vivir, a beneficiarse única y exclusivamente del gobierno estadounidense. Esto viene siendo una carga pública. ¿A quiénes afecta entonces esta disposición? Aunque ha existido siempre, pero una nueva reglamentación. Ha existido siempre. La nueva definición va a afectar sobre todo a todo aquel potencial inmigrante que tiene la intención de radicarse de manera definitiva en los Estados Unidos, es decir, todas aquellas personas que están siendo peticionadas a través de sus familiares directos tienen ahora el ojo visor de un oficial y en este contexto se determinará si pudiera eventualmente convertirse en carga pública o no. Son los que están aplicando para residencia de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Se está hablando inclusive de visas de no inmigrante, pero en virtud, Rudy, de que las visas de inmigrante están valorizadas bajo la sección 214B y un oficial consular en este caso determina subjetivamente si la persona califica o no, no se va a ver tan afectado, porque siempre un oficial tiene la discrecionalidad de decidir, y lo ha decidido y se ha implementado últimamente, de decidir no, esta persona puede
en el futuro convertirse en un potencial inmigrante. A consideración mía, no ha demostrado su carga probatoria, valga decirlo, de que no tiene intención de quedarse en Estados Unidos con un visado de manera ilegal. Entonces simplemente el oficial le deniega el visado. Por eso no va a impactar tan fuertemente a los que tienen intención de visitar los Estados Unidos con un visado de no inmigrante, porque siempre esto ha estado muy subjetivamente a consideración del oficial, bajo, claro está, lo que establece la sección 214b, que dice, tiene una presunción legal que reza que toda persona que va por una visa de turismo, en principio se presume un inmigrante. Entonces a ese solicitante le corresponde demostrar. Esa persona tiene la carga probatoria, correcto, de demostrar que no va a convertirse en un inmigrante con un visado de turismo. ¿Sabes cómo establece? ¿Qué parámetros usa? ¿Qué mecanismo aplica el Departamento de Inmigración de Estados Unidos para determinar que una persona que está solicitando puede ser una carga pública o que una vez estando en Estados Unidos se pueda convertir en una carga pública? De acuerdo a la redefinición de la norma, Rudy, hay varios factores que entran en juego en este aspecto. Dentro de ellos, un oficial va a valorar la preparación académica del potencial inmigrante, es decir, una persona que está siendo solicitada por un peticionario dentro de los Estados Unidos, un familiar directo, que nunca ha trabajado en el extranjero, ya sea en la República Dominicana o en cualquier otro país, tiene más desventajas, te puedo decir así, que uno que sí ha trabajado, que está preparado, que es una persona que está hábil inmediatamente para incluirse, para incorporarse al mercado laboral de los Estados Unidos. Todos estos aspectos va a valorar. De igual manera, se va a ponderar en cuanto a la determinación de si una persona es un potencial inmigrante que se convertirá en carga pública, si tu peticionario, la persona que te solicita en los Estados Unidos, de alguna manera ha solicitado la ayuda del gobierno durante 12 meses en un periodo de 3 años. Eso puede determinar que esa persona correcto, pero no tiene la solvencia suficiente. Correcto, pero no es un factor determinante. No. También es una apreciación. Es una ponderación. Dentro de las es reglas. una ponderación de diferentes puntos, de diferentes aspectos que va a realizar el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos al momento de evaluar si una persona puede ser una amenaza de carga pública o no. Entonces, también te cuento que las personas que han utilizado los servicios del Medicaid en los Estados Unidos, los denominados cupones, estas ayudas del gobierno, también las personas que han solicitado ayudas de viviendas, los que han solicitado que el gobierno pague los servicios energéticos de esta persona. O sea, todas esas valoraciones, incluyendo dentro de un paquete para evaluar. Correctamente, es así. Y todo esto, Rudy, lo convierte en algo muy subjetivo, como te decía al principio, porque de acuerdo a todas esas ponderaciones, conforme siempre, claro está, la redefinición de la ley, un oficial dice, bueno, sí, este pasa, este no pasa. En tu experiencia como abogado, como especialista en asuntos de migración, que recibes mucha gente diferentes para consulta, para asistencia, ¿cómo tú crees que esto puede afectar a los dominicanos? ¿Cómo es el rango más o menos de los dominicanos que emigran? ¿En qué proporción tú aprecias? No puedes tener un porcentaje, pero ¿cómo tú crees que puede afectarnos? Puede sí afectar a todas las personas que están involucradas en un proceso de petición de visa de inmigrante, pero sobre todo, Rudy, esta redefinición de la ley está más enfocada
en las personas que ya están dentro de los Estados Unidos y que de alguna manera quieren ajustar su estatus, junto con un formulario de ajuste de estatus, que es el I-485, tendrán que presentar concomitantemente un nuevo formulario de 18 páginas que tiene ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y que es el I-944, que es este formulario se ha estructurado de manera específica para determinar si una persona tiene un alto porcentaje de convertirse en carga pública y a este respecto formula una serie de preguntas como las que te señalaba ya previamente, de que si en algún momento la persona utilizó la ayuda del gobierno. Quiero aprovechar este espacio, Rudy, para que las personas no se alarmen tanto, porque ya yo sé que la gente tiene los... Oye, debe ser motivo de preocupación. Sí, supongo, ya la claro. gente tiene los ánimos muy cardeados, la gente piensa que ya si en algún momento un familiar directo solicitó la ayuda del gobierno, ya esto es un factor sine qua non para que se le determine como carga pública. Y quiero hacerles este llamado porque el propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos también contempla que no es retroactiva esta medida. Eso significa que ellos no van a tomar en cuenta las personas que tomaron una ayuda considerable del gobierno antes de la entrada en vigor, que es el pasado lunes 24 de febrero. O sea, que no van a comenzar a decir, vamos a buscar el prontuario de esta persona desde que está aquí o la persona que le hace el aval para una solicitud de una persona que esté ya en República Dominicana que vaya a ir. Una persona que está en República Dominicana va a ser calificada por un oficial consular, quien tiene la obligación de ponderar si esta persona se puede convertir en una potencial carga pública. Mira, los aspectos... Que son diferentes. Ahora me doy mejor cuenta, son diferentes. El que está en Estados Unidos ese ha sido carga pública. El que está aquí es su potencial de insertarse en el mercado laboral, entre otras cosas. Es correcto. También se puede valorar la condición de salud de esa persona, su edad. Son factores que van a ser evaluados y se tomarán en cuenta para que los oficiales determinen si verdaderamente esta persona puede ser una potencial carga pública, como por te lo que decía. yo veo que tú me explicas, en los dos casos también, no es que a todo el mundo, todo el que esté en esto, van a buscarle hasta la última cosa. Déjame ver si por aquí lo agarro. Correcto. Porque la gente comienza a pensar, sí, ¿qué habré yo hecho? ¿Me habré tomado una luz roja? ¿Algún día tuve una discusión con alguien? Qué sé yo, tampoco es una cacería de brujas. Es así. Entonces, Rudy, muy importante que las personas también sepan que un solo factor de los tantos que serán evaluados por los oficiales para tomar en cuenta si una persona es carga pública o no, no es suficiente. Es decir, el hecho de que el peticionario de un beneficiario de una petición de visa de inmigrante en un momento determinado solicitó la ayuda del gobierno de manera muy eventual, no es un factor determinante. O sea, tienen que conjugarse varios aspectos, varias características para que a una persona se le diga, no, mire, usted tiene que subsanar todo esto para luego poder optar por un beneficio de inmigración. No es una cosa tan radical. Es correcto, pero tú sabes que las personas que son ignorantes en el tema, no tienen el conocimiento, se alarman y es motivo de preocupación. Claro está, hay que también entender esa parte, el hecho de que si una persona se encuentra en una petición abierta por parte de un familiar directo, dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Eso es correcto. Porque también las personas que están en el trámite, tanto de un visado de inmigrante como de no inmigrante, el hecho de estar en manos de la decisión de una tercera persona siempre provoca un sentido de tensión, de qué puede pasar. Y como se habla de que todo el mundo es ilegal hasta que pruebe lo contrario. Es correcto. La gente lo piensa. ¿Qué voy? Si le dicen que tiene que ir a una cita con un cónsul, se pasa 20 días sin dormir. No, porque lo conozco de muchas personas. ¿Sabes por qué me río, Rudy? Porque hay personas que
tienen una visa de turismo, en este caso hábil, aplican para un procedimiento administrativo de visado, de renovación, y cuando se les llama a que tienen que ir a ver al cónsul porque el cónsul necesita que esa persona aclare ciertas Cierto aspecto. dudas, Sí. ciertas dudas que tiene ese oficial consular que evalúa esa solicitud, van a mi oficina completamente alarmados. Entonces, por eso me río, porque es así como tú dices. Sí, Y aunque no tengan nada, entonces, pero para eso estamos nosotros. Entonces ahí uno empieza, en algún momento usted tuvo alguna situación que riñe con la ley penal aquí en República Dominicana o dentro de su... pues mire, el día de su entrevista, usted va a buscar toda la documentación que hable de esa situación que usted tuvo en X o Y tiempo, y muchas veces inclusive la entrevista obedece a que esa persona duró 2 meses en Estados Unidos con una visa de turismo. Sí. Y simplemente eso llamó la atención de ese oficial consular y quiere saber más acerca de ese viaje. Por eso es tan así que yo he estado en las filas de migración en los aeropuertos norteamericanos, y para tú entrar, tú oyes a la gente conversando. Y que me va a preguntar, mira, ese que está allí molesta mucho y ten cuidado. Entonces, pero tú estás ahí, tienes tu visado, pero la gente todavía estando ahí, ir a enfrentar simplemente a presentar el pasaporte, a veces ellos ni terminan, dicen, hi, pasan el pasaporte, papi, sí. Ni siquiera te preguntan algo, a veces te preguntan y a qué viene, y a veces son gente simpática, a veces hay unos odiosos, ¿cómo pasa en todas las características Claro, del ser humano, ¿verdad? Y entonces, pues la gente va con ese temor a presentarse, a presentar su pasaporte. Dime tú si es a buscar la visa aquí. Ya lo sabes. Eso es terrible. Así es, Rudy. ¿Sabes? Aparte de esta nueva disposición, que yo me supongo que va a causar mucho revuelo en Estados Unidos porque hay muchos movimientos en favor de los inmigrantes que con la administración Trump han tenido ya muchos enfrentamientos. Muchos choques de trenes. Por las medidas que se han tomado. Aparte de esto, ¿qué otras medidas, comenzando este nuevo año, se prevén que vienen de parte del sistema de migración de los Estados Unidos? Por lo pronto se ha venido anunciando un aumento de las tarifas de los formularios de inmigración, un reajuste, vamos a decirlo así, porque hay algunos que están previstos aumentar y hay otros que están previstos a que disminuya el costo de presentación. Okay. Tú sabes que, por ejemplo, si un familiar, tu esposa, vamos a citar ese ejemplo, reside en los Estados Unidos, sea en calidad de residente o ciudadana estadounidense, ella tiene que presentar una petición en favor tuyo a través del formulario I-130, y este formulario tiene una tarifa de presentación de $535. Presentar la solicitud. Presentarla, correcto, es correcto. Entonces se ha previsto que para este año hay un ajuste de esas tarifas. Todavía no hay una disposición concreta a este respecto, pero sí está previsto. Te puedo decir que por mi experiencia se ha flexibilizado un poco el otorgamiento de visas, porque en el 2019, sobre todo a inicios, vimos que estaban siendo muy drásticos al momento de examinar las solicitudes de visados y estaban visando a muy pocas personas. Últimamente se han flexibilizado un poco, sobre todo siempre toman en cuenta el motivo de viaje, el manejo en la entrevista, que es fundamental. Las personas normalmente se trancan en ese momento porque están los nervios, el estado de nerviosismo, la ansiedad de que qué va a pasar, estoy frente a un dictador, todo eso lo piensa la gente, todo eso le pasa por la cabeza. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo y decirle no, si usted no escucha una pregunta que le formula un oficial consular, su deber es muy cortésmente preguntarle nuevamente, disculpe, no escuché, porque es peor usted responder lo que no escuchó, responderlo mal, porque hay personas que incluso dicen no, al oficial consular
si te pregunta con quién tú vives, tú tienes que decirle con tu familia, pero no es así, tu familia puede ser tu hermano. Claro. Tú tienes que decirle, no, yo vivo con mi esposo, yo vivo con mis 2 hijos, porque eso es lo que el oficial quiere saber. Pues hay gente que Entonces, hay gente que en vez de decirle que vive con su hermano, dice, vivo con mi hermano, porque mi hermano, déjeme decir, es primo de una persona que vive allá en Nueva York. Y entonces esa persona, usted le preguntaron con quién usted vive. ¿Cómo va a dar la correcto. historia de su vida? Así Porque hay es. las dos cosas, ¿eh? También. Puede ser parte quizás de eso que tú dices, de la ansiedad, el nerviosismo, las tensiones que le produce esa cita. Así es, Rudy. ¿Cuánto cuesta una solicitud de visa de turismo en República Dominicana? El impuesto tiene un costo de $160. ¿Y renovar? Lo mismo. Lo mismo, inclusive ¿Y aquí cuánto debe pagar la persona que pide una visa de inmigrante? ¿Cuánto debe pagar? no tiene que pagar nada. Porque ya eso en Porque el depósito inicial. en el depósito inicial se Ahí se hace un cubrió. primer pago, como el Ok. que apuntaba previamente, de Ok. $535, luego de que la primera agencia migratoria, que es el USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense, termina de trabajar ese proceso. El siguiente paso es enviarlo al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas es la agencia que procesa todas las solicitudes de visados y la envía a su vez a los consulados correspondientes. Es decir, que si yo estoy en los Estados Unidos y estoy solicitando a mi pareja que es uruguayo, el Centro Nacional, el USCIS envía mi petición al Centro Nacional de Visas y el Centro Nacional de Visas, luego de que hace el examen, lo envía a Uruguay. Al consulado en Uruguay. Correcto, pero antes automáticamente el USCIS envía mi paquete al Centro Nacional de Visas, el Centro Nacional de Visas me envía una carta de bienvenida que normalmente le llega al peticionario, a la persona que reside en los Estados Unidos. El que hizo la solicitud. Pero en muchas oportunidades también llega al domicilio del beneficiario, fuera de los Estados Unidos. Entonces, en esta carta de bienvenida, el Centro Nacional de Visas te dice que tú tienes que completar 6 pasos para que tu proceso siga su curso. Aquí muchas veces ocurre un tranque, porque a veces la carta de bienvenida no llega, a veces llega, pero llega extraviada porque las personas se mudaron de la dirección inicial que habían puesto y olvidaron comunicarle esta información de manera automática al Servicio de Inmigración de Estados Tiene Unidos. 3 años, no me acordaba. Sí, así sucede. Entonces, muchas veces ocurre un tranque en estos procesos. Hasta que el beneficiario de la petición o el peticionario no recibe esta carta de bienvenida, no sabe que hay que llevar a cabo los 6 pasos. Con este documento, que tiene un número de caso asignado por el Centro Nacional de Visas y un número de recibo de pago, es que se accede al sistema. Hasta todo lo largo del proceso, hasta que llegue inclusive al consulado. Por eso es muy importante conservar ese documento, esa carta de bienvenida donde el Centro Nacional de Visas te dice que ya el caso tuyo está con ellos, que ese es tu número de caso. Tiene un número, sí. Correcto. Que ya por ahí es que tú identificas cualquier situación de tu caso. Automáticamente ya yo tengo este caso, yo puedo pagar la siguiente tarifa de presentación, que es, por un lado, de $120 por concepto de affidavit, que es el documento del que hablábamos, del patrocinio inicial, que es el formulario I-864, y luego también el procesamiento de visa, que cuesta $325 por cada solicitante, es decir, si a mí me solicitó mi esposo, que es residente de Estados Unidos, y yo tengo 2 niños menores de edad, la tarifa a pagar por mí son $325 y por cada uno de mis niños $325 también, más $120 de affidavit. Ok. Bien. Estamos hablando casi de $500 aquí, más $500 allá.
todo el proceso en el lapso que sea más o menos aproximadamente $1000. Es Por así correcto. decir una Sí, cosa. depende de la cantidad de familias que están involucradas en ese proceso. Y lo digo por lo siguiente, te hago la pregunta por lo siguiente, porque conocí de un caso, no me lo contaron a mí, lo oí que estaban contándolo dentro de un grupo de amigos, de una señora, precisamente eso mismo, que se casó con una persona que había hecho su ciudadanía norteamericana, dominicano, pues había hecho su residencia, y era ciudadano norteamericano, y había solicitado a su pareja, su esposa, y habían también unos niños, pero en el transcurso del proceso, según lo que estaba contando la persona, oye, pero esos americanos ahora se han vuelto locos. Esa señora ha gastado como $5000 o $6000 porque cada cosa, y cada vez que le piden una cosa, yo decía, ahí me parece como que no cuadra eso. Pero, ¿A quién pedía la señora? no, el señor pedía a su esposa y tenían 2 hijos, pero iban como $5000 o $6000 o $7000. Decían que iba a terminar pagando como $10,000. Yo decía, pues es que eso no puede ser. No, había una exageración. Pero parece que alguien, entonces estaban diciendo, parece que alguien le estaba ayudando en los trámites, Sí, ya tú sabes cómo son hay las cosas. personas que abusan. Y yo decía, cuando yo voy a saber, le voy a preguntar Sí. sobre esos costos, porque una cosa es que tú, como experta en migración, como abogada, cobras unos honorarios por tu asistencia. Otra cosa es que al proceso tú tengas que pagar una cantidad exorbitante. Eso fue lo que me extrañó, me chocó. Me dio la impresión de Sí. que no era correcto. Y hay mucha gente que engaña a cualquiera, con cualquier cosa. Ay, Rudy, pero déjame decirte que recientemente llamaron a mi oficina preguntando que si la lotería de Visa ya estaba disponible para la República Dominicana. Eso nunca ha estado disponible para la República Dominicana. Y hay muchas personas que han sido estafadas. Hay gente que le deben haber dicho, y yo tengo un número. Yo... Sí, Ay, no, y Rudy. te hago la pregunta porque oí ese caso y me chocó tanto, porque me parecía imposible y no me parecía lógico, porque ese no es, el fin no es hacer un trámite de visa o darte una visa sobre la base de que es un negocio para el gobierno norteamericano ganar dinero. O sea, No. ¿Tú me entiendes? Entonces dije, eso es una exageración. Es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas porque por lo regular son estafadores. Sí, hombre. Son Y de estafadores personas a veces con limitaciones, con con limitas. carencias. Así es. Muchas veces sucede, Rudy, también que el proceso se encarece un poco más porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos devuelve la petición, solicita alguna evidencia adicional. Algunos Usted, documentos que tú tienes en que el buscar. momento que le solicitaron una evidencia adicional, como llegó un caso recientemente a mi oficina, no lo hizo de la manera correcta. Entonces, en virtud de esos documentos adicionales que usted incorpora, el USCIS toma su decisión y le deniega el caso. Entonces, usted tiene que apelar. Y junto con esa apelación hay otra tarifa de presentación. Pero en este caso son $110. Es lo que te digo, no. Nunca será igual a $10,000, me Es como, decía. como por ahí andaba. Cuando No. comenzaba a calcular, me estaba diciendo, No. Yo no sé dónde esa señora va a conseguir todo ese dinero. Yo oí el caso porque me chocó oír el comentario de una gente haciendo servo a otro. En un grupo de amigos que estábamos hablando. Pues no es posible. Y yo incluso me metí en la comunidad. Eso a mí no me... No, así mismo es. Una persona que estaba diciendo... Con esa porque yo lo sé. seguridad. Sí. Me quedé callado y yo dije, yo tengo mi experta en migración que lo voy a preguntar. Porque me chocó saber. Y es una pena que, bueno, hay de todo en casi todas las actividades de la vida, pero es una pena que a personas que están esperando y que cifran sus esperanzas de futuro, las perspectivas de vida. Sus proyectos de vida, claro, es un proyecto de vida. Haya personas que se aprovechan de esas circunstancias. ¿Cómo evitarlo? Vayan de los expertos, vayan de lo que saben. Donde los expertos responsables, Sí. porque también hay expertos que No, yo por eso yo dije, así, hay expertos y expertos. tengo mis reservas. Para no decir nada, expertos y lo dejé ahí. ¿Sabes? Gracias. No, Gracias. para mí es un honor. Sí, Rudy. tenemos pendiente seguir dándole seguimiento a estos casos Sí. y a otros casos de lo que es el sistema de migración aquí, de muchos dominicanos que viven
a la Siempre. expectativa. Y con ese anhelo de viajar o de tener una Así visa, porque es. tener una visa es un estatus en República Dominicana. Eso es verdad, muchas personas lo entienden de esa Sí, manera. lo entienden así. Tú no tienes visa americana. Ay. Si tú la tienes, la persona como que está bien. Sí, pero eso es una ideología errónea. Pero es así, pero es así, se Pero es aplica. lo que piensa la gente. Gracias, Abed. Gracias a ti, Gracias a Rudy. ustedes por ayudarme a entender estas cosas junto con Saber, porque yo sé que ustedes desde su casa que nos están viendo me mandan algunas señales de vete por aquí, pregunta por aquí, y yo que no me acuerdo tan bien de las cosas, pero Saber me ayuda. Gracias, permítame la pausa.